Con el apoyo de Vendimia de Ciudad 2000 y La Gran Manzana de Ciudad Córdoba. Buenas noches, bienvenidos a Noti5. Estos son nuestros titulares. La muerte de Diego Mazabel, un reconocido empresario y organizador de eventos, hizo que las autoridades se pronunciaran, anunciando una recompensa por quien facilite información del hombre que le disparó pese a que la víctima no opuso resistencia. Son los empresarios los más perjudicados por el nuevo lío comercial entre Ecuador y Colombia. Se espera que se llegue a un acuerdo en las próximas horas. El posible secuestro de un grupo de trabajadores en la vía que de Florida conduce al departamento del Cauca fue frustrado gracias a la rápida reacción del ejército y la policía. Los candidatos que hacen parte de la consulta del 8 de marzo siguen presentando sus propuestas en Noti5. Y espere, hoy salió de cirugía un menor agredido por un canino en una cancha de fútbol en Palmira. Un reconocido empresario dedicado a la organización de eventos perdió la vida cuando un hombre le disparó para quitarle sus pertenencias pese a que no se opuso a entregarlas. Como Diego Mazabel, fue identificado el hombre que perdió la vida en las últimas horas en medio de un presunto atraco ocurrido en el barrio El Ingenio, en el sur de Cali. La víctima, de 41 años, según información preliminar, era un reconocido empresario y organizador de eventos, especialmente de bodas. Personas cercanas señalaron que días antes de su fallecimiento, Mazabel había compartido una reunión familiar en la que anunció su compromiso matrimonial, hecho que ha generado mayor conmoción entre allegados y miembros del sector empresarial. De acuerdo al material que está recolectando nuestra seccional de investigación criminal y el CTI, está recolectando estos videos para poder determinar que efectivamente al parecer fue por cometerle este hurto. Un video de una cámara de seguridad del sector registró el momento de los hechos. Las imágenes ya están en poder de las autoridades y hacen parte del proceso investigativo para esclarecer lo ocurrido e identificar al responsable. Se ha tomado la decisión de avanzar con una recompensa de hasta 50 millones de pesos por cualquier información que permita identificar y capturar a los responsables. Desde el día de ayer, en coordinación con nuestra Policía Metropolitana y con el CTI de la Fiscalía, se ha determinado un grupo especial de investigación para priorizar que podamos tener un resultado rápidamente. La policía informó que se ofrece una recompensa a quien suministre información que permita dar con el paradero del presunto responsable. Entre tanto, ciudadanos reiteraron el llamado a reforzar las medidas de seguridad en distintos sectores de la ciudad. 3 integrantes de una familia, todos hermanos, hacían parte de una estructura delincuencial y son investigados por varios homicidios en Jamundí. Durante años, un mismo núcleo familiar habría estado detrás de una ola de violencia que sembró temor entre los habitantes de Jamundí. Se trata del clan delincuencial conocido como los Bocachicos, señalados por las autoridades de estar involucrados en homicidios, desplazamientos forzados y hurtos de alto impacto en una estructura dedicada al multicrimen y con una estrecha relación familiar entre varios de sus integrantes. De acuerdo con la investigación, este grupo estaría vinculado al menos con 24 homicidios y operaba como una red de apoyo urbano de estructuras armadas residuales, ejerciendo control territorial mediante la intimidación y la violencia. Tras cerca de 20 meses de labores investigativas y una serie de allanamientos simultáneos, unidades de la policía irrumpieron en varias viviendas del municipio, logrando la captura de 13 presuntos integrantes de esta organización criminal. El operativo se realizó en coordinación con la Fiscalía General de la Nación. Un importante golpe se ha realizado en el municipio de Jamundí gracias al trabajo articulado de la Fiscalía y la Policía Nacional. Pues estos resultados van a beneficiar la seguridad de nuestro municipio, ya que vienen molestando estos grupos delincuenciales y generando demasiada violencia en Jamundí Valle. Los capturados deberán responder ante la justicia por delitos como concierto para delinquir, homicidio agravado, hurto calificado y porte ilegal de armas. Con esta operación, las autoridades propinaron un golpe contundente a una estructura que afectaba de manera directa la seguridad y convivencia de la comunidad, lo que permitiría una reducción de los hechos violentos y una mayor tranquilidad para los habitantes del municipio.
El nombramiento del líder indígena Luis Alfredo Acosta como nuevo ministro de la Igualdad ha generado cuestionamientos al gobierno nacional debido a su participación en un episodio de confrontación con integrantes del ejército ocurrido en el municipio de Toribío, en el Cauca. Rechazo y cuestionamientos ha generado en distintos sectores del país el nombramiento de Alfredo Acosta Zapata como nuevo ministro de la Igualdad, anunciado en las últimas horas por el presidente Gustavo Petro. La controversia se intensificó tras la circulación de videos correspondientes a hechos ocurridos en 2012 en el municipio de Toribío, Cauca, donde Acosta aparece participando en un episodio en el que tropas del ejército fueron presionadas por comunidades indígenas para abandonar esta zona históricamente afectada por grupos al margen de la ley. Hay que decirlo sin miedo y con contundencia: agredir o promover la violencia contra la fuerza pública no es una opinión política. Es un hecho grave que debe investigarse. Cuando fui ministro de Justicia con todo mi equipo, promovimos la Ley de Seguridad Ciudadana para que quien agrediera a la fuerza pública respondiera penalmente ante la ley. A esta situación se suma la inestabilidad que ha marcado al Ministerio de la Igualdad desde su creación. Con la designación de Acosta Zapata ya son 4 los ministros que han pasado por esta cartera en un corto periodo, lo que ha despertado preocupaciones sobre la continuidad de las políticas públicas dirigidas a poblaciones vulnerables y la capacidad institucional del ministro para cumplir sus objetivos. Según la hoja de vida publicada por la Presidencia de la República, el nuevo ministro acredita estudios hasta el nivel de bachillerato culminados en 1995. Su experiencia laboral se concentra en más de una década como coordinador nacional de la Organización Nacional Indígena de Colombia, sin antecedentes en el sector público ni en el manejo de recursos estatales. El señor Alfredo Acosta acredita en materia de formación académica únicamente el bachillerato, es toda su formación, no tiene estudios técnicos, no tiene estudios tecnológicos, no tiene estudios universitarios. Y como si esto no fuera suficientemente grave para un cargo de esta magnitud, Alfredo Acosta no ha trabajado un solo día en el sector público. Sectores políticos y sociales han expresado dudas sobre la idoneidad del nuevo ministro para asumir la dirección de esta cartera, que requiere capacidades técnicas, administrativas y de gestión pública para liderar programas de equidad, inclusión social y atención a poblaciones vulnerables. El nombramiento de Alfredo Acosta Zapata mantiene abierto el debate sobre el rumbo del Ministerio de la Igualdad y los criterios utilizados para la designación de altos cargos en el Estado. Las últimas decisiones adoptadas por Ecuador y Colombia en últimas perjudican a los empresarios de ambos países. Hoy continuaron las reacciones por este delicado tema. El gobierno nacional anunció una serie de medidas económicas y energéticas en respuesta a la decisión de Ecuador de imponer un arancel del 30% a productos colombianos que ingresan a su territorio. La reacción contempla la aplicación de un gravamen equivalente a bienes ecuatorianos que entren al país, así como la suspensión inmediata de la venta de energía eléctrica hacia Ecuador. Si entramos en una espiral de retaliaciones entre los dos países, no vamos a salir librados ninguno de los dos. El llamado, por tanto, es a sentarnos a la mesa de la negociación, que los canales diplomáticos puedan funcionar. Analistas señalan que este escenario no se presenta de manera aislada, sino como consecuencia de decisiones del gobierno del presidente Gustavo Petro, que han debilitado los canales diplomáticos y comerciales con países vecinos. Este tipo de decisiones pone en riesgo ese esfuerzo colectivo. Anuncios de lado y lado no son el camino en una tensión que hoy, en términos comerciales, se abre con Ecuador. Como siempre, los más afectados son la población de ambos países, que en nuestro departamento somos muchísimos. Por su parte, gremios empresariales expresaron preocupación al advertir que los principales perjudicados son los empresarios y productores, quienes enfrentan mayores costos, pérdida de competitividad y un entorno de negocios más incierto. Adicionalmente, temen que si la confrontación se prolonga, podrían verse comprometidas exportaciones, empleos y relaciones comerciales construidas durante años. Y esto no ocurre en un momento cualquiera. Estamos enfrentando apreciación del peso, aumento de costos, cierre constante de la vía panamericana, y esto complica la sostenibilidad de los exportadores. Sectores como alimentos, farmacéuticos, eléctricos, cosméticos, cuidado personal están en riesgo, pero sobre todo el empleo formal y años de inversión. Mientras tanto, la relación comercial entre Colombia y Ecuador entra en un periodo de tensión e incertidumbre, a la espera de que el diálogo permita evitar una escalada mayor y proteger los intercambios económicos entre ambos países.
En Palmira se registró un caso que fue llevado ante las autoridades por la agresión de un canino a un menor de edad que terminó en una sala de cirugía. Un niño de 10 años resultó gravemente herido luego de ser atacado por un perro de raza considerada potencialmente peligrosa, en un hecho que ocurrió al interior de una cancha de fútbol ubicada en una urbanización campestre del municipio de Palmira, en el Valle del Cauca. De acuerdo con el relato entregado por los padres del menor, el ataque se presentó cuando el niño se encontraba dentro del escenario deportivo, un espacio cerrado y de uso frecuente por parte de niños y adultos. Ingresa con su correa con el dueño a la cancha es una cancha de fútbol que está totalmente cerrada, se supone que es solamente para esparcimiento deportivo, pero pues ingresa, suelta al perro, el perro no tiene bozal en ningún momento, el perro lo que hace es hacer sus necesidades e inmediatamente va y ataca a mi hijo. Eso sucedió a las 3:35 exactamente, ya que pues por los videos de vigilancia se ve el momento en el cual ocurre el ataque. Tuvo una intervención maxilofacial, o está teniendo en este momento una intervención maxilofacial por una contundente mordida en el rostro, sobre todo en la boca y cachete, y adicionalmente pues presenta mordidas en el brazo derecho, en el brazo izquierdo, en esta parte como de la axila y en la espalda. Hasta el lugar llegaron unidades de la policía que impusieron un comparendo al propietario del canino. Sin embargo, la familia del menor considera que la medida es insuficiente frente a la gravedad de lo ocurrido y al riesgo que, aseguran, podría persistir para la comunidad. No es culpa de las mascotas, nosotros adoramos las mascotas, pero si uno tiene un perro que es agresivo, sea la raza que sea, y más si es categorizado como raza peligrosa, pues uno debe ser responsable con el mismo cuidado de estos animales. Nos damos cuenta que el perro no es la primera vez que ataca. Teníamos un caso certificado, ayer le montaron el segundo comparendo porque la policía ambiental pues fue muy eficaz y llegó, pero ellos tienen unos temas legales que hasta allí llegan. Un animal que ya viene atacando no puede, o sea, uno puede amar mucho a su canino, pero tiene que tener su prevención y todo aquello que corresponda para poder lograr que no sucedan más estos casos. Ante este hecho, los familiares hicieron un llamado a las autoridades municipales, a los entes de control y a las organizaciones de protección animal para que se adelante la investigación correspondiente y se adopten medidas que garanticen la seguridad de los residentes, especialmente de los niños que frecuentan el sector. El ejército y la policía frustraron un intento de secuestro en la vía que comunica a Florida con el departamento del Cauca. Los hechos se registraron cuando 4 trabajadores realizaban labores de control biológico y se movilizaban en el automotor. Una vez finalizada su jornada laboral y se disponían a salir, fueron interceptados por 2 sujetos armados. De manera inmediata, tropas de la Tercera Brigada del Ejército Nacional, en coordinación con la Policía del Valle del Cauca, frustraron el hurto del vehículo y el secuestro de sus ocupantes en una vía estratégica que comunica al municipio de Florida con el departamento del Cauca. La operación se desarrolló mediante un plan candado sobre este corredor vial, lo que permitió la recuperación del automotor y la liberación, sanos y salvos, de las personas que se movilizaban en el vehículo. Al recibir la información por la red de apoyo, se activa el plan candado en articulación con Ejército. El carro es identificado por cámaras de seguridad cuando pasa por el municipio de Palmira y es detenido en un puesto de control conjunto, en un corredor seguro ubicado a la entrada del departamento del Cauca, en donde se capturan 2 personas y se recupera el vehículo que al parecer iba a ser utilizado por las estructuras de las disidencias de las FARC en el departamento del Cauca. Tras el procedimiento, las autoridades aseguraron la zona con el fin de garantizar la movilidad y la seguridad de quienes transitan por este sector. Como resultado del operativo, los presuntos responsables pertenecientes a la estructura de Dagoberto Ramos fueron capturados y puestos a disposición de las autoridades competentes. El próximo 8 de marzo se elegirá a uno de los candidatos a la presidencia de la República en la gran consulta. 3 de los aspirantes estuvieron hoy con nuestro director Edgar Arias. Gracias, Sonia, y seguimos entrevistando a los candidatos de esta gran consulta presidencial del próximo 8 de marzo. Hoy tenemos a 3 de los candidatos. Tenemos al doctor David Luna, al doctor Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá, quien también recibió un aval del Partido Oxígeno para estar en esta consulta, y también el doctor Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda. Y comienzo con usted, doctor Mauricio Cárdenas, agradecerle nuevamente el contacto con Noti5. Las finanzas públicas están enfermas. ¿Qué hacer para volver a aumentar el crecimiento económico en Colombia? Bueno, en primer lugar, Colombia es un país que en este momento ha tenido un desempeño económico muy pobre, precisamente por eso, porque no hay confianza, no hay seguridad, hay demasiada incertidumbre. Se necesita un presidente que genere esa confianza.
que le dé tranquilidad, no solo a los trabajadores, sino también a los empresarios, que le diga a Colombia cuál es la ruta, cuáles son las medidas que se necesitan, que hable con la verdad, que diga las cosas como son. Aquí nos hemos acostumbrado a un tipo de política que es mentira, promesa, mentira. Nos hemos acostumbrado también a que la política es sinónimo de corrupción, y un presidente que hable con la verdad, que tenga manos limpias, que sea un experto, que conozca los temas, que sea serio, inspira esa confianza, y al inspirar esa confianza, la economía vuelve y emprende vuelo. ¿Eso qué quiere decir? Es realmente un intangible, es el producto de años y años de recorrido y de trabajo lo que genera esa confianza, que la gente sepa que está en manos serias. A problemas serios, soluciones serias. Eso es lo que necesita Colombia. Doctor Peñalosa, ¿se puede debatir el modelo que se está implementando en el país, este modelo estatista, este modelo donde el Estado es el que tiene que manejar los recursos y la inversión privada pues se desecha? Es que ya el comunismo fracasó, eso es una cosa gravísima. Hay unos pocos personas como Petro y como Cepeda que no se dieron cuenta que eso había pasado en el mundo entero. Es que China era mucho más pobre que Colombia hace 40 años. Corea hace 60 años era mucho más pobre que Colombia. En fin, y mírenlo, y ahora cómo va China, ¿no? Ya se hizo el ensayo. Alemania comunista fracasó y la mitad de Alemania que era con economía de mercado prosperó. Y lo que pasa con Cepeda y Petro es que ellos siguen creyendo en eso, pero es increíble que ellos lo único que han tenido con el gobierno venezolano han sido elogios. Si uno mira, hay toda clase de expresiones en las redes grabadas de cómo es que Cepeda decía que Chávez había sido un líder maravilloso para América Latina. ¿A dónde se están yendo los emigrantes colombianos? Yo hablaba el otro día con un empresario bayuno, precisamente muy importante, y están muy preocupados porque se estaban yendo muchos trabajadores y encontraron que se están yendo a otros países. ¿Y a dónde se van? ¿Se van a Venezuela? Se van a Inglaterra y se van a España. Incluso no solo allá, se van a Chile, se van a México, se van a España. ¿Y por qué es que son más ricos en España o en Chile? Porque hay un presidente que decidió subir el salario mínimo de manera gigantesca. No, son más ricos porque allá hay más empresas que generan buenos empleos, más inversión. Entonces, obviamente, un trabajador produce más con un bulldozer que con pico y pala. Pero para que la gente invierta en el bulldozer, necesita que haya seguridad y que haya un ambiente favorable. En cambio, aquí el presidente lo que anda diciendo todo el tiempo es que los empresarios son unos oligarcas esclavistas y demás. ¡Por Dios! ¿Qué vamos a hacer, David, para recuperar las relaciones internacionales? Vemos todo el daño que ha causado el tema con Estados Unidos y ahora nos metemos en otro lío con nuestro vecino Ecuador, que es fundamental, un socio comercial donde hay más de 1.800 millones de dólares comprometidos y donde ya el presidente Petro dice que no le va a vender energía a Ecuador y Ecuador dice que tampoco pues va a dejar entrar libremente los productos, sino con un 30%. ¿Qué nos dejan estas guerras comerciales y qué propone usted? Lo primero, echar mano del lenguaje de las relaciones internacionales, que es la diplomacia. Uno tiene que respetar la autonomía de los demás países, pero dos, uno tiene que lograr mantener conversaciones para que cuando hay problemas o dificultades, pues se entienda que el diálogo es fundamental. Tuvimos problemas arancelarios con los Estados Unidos, después ahora con Ecuador. ¿Y quiénes son los que sufren? Pues obviamente los productores que generan empleo. Imagínese usted lo que puede estar pensando una compañía de zapatos en Bucaramanga que le está exportando a Ecuador, o lo que puede estar pensando en estos momentos el Valle del Cauca, que tiene una industria agroindustrial importantísima que le está exportando a Ecuador. Las dificultades que va a haber con estos aranceles, eso significa pues menos empleo o de pronto significa pérdida de empleos. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo grande para ver de qué manera reencauzamos esas relaciones y un gobierno, pero sobre todo un presidente que se concentre en los temas internos de país y no que se dedique a generar una agenda externa de confrontación con, obviamente, los presidentes amigos. Y es muy importante el ejemplo de Ecuador, que por supuesto es un problema que hay que arreglar, porque eso genera mucho dolor para los ecuatorianos y para los colombianos, pero siempre decían los petristas que los que decíamos
que Petro había sido complaciente con los grupos armados ilegales era porque éramos políticos y hacíamos política. No, ya el presidente Trump lo dijo. El presidente de Ecuador es el que ahora dice que Petro no está haciendo nada para combatir a los grupos ilegales en la frontera con su país, alguien que conoce el problema. Entonces no hay ninguna razón, algo que nos parece a nosotros normal a los colombianos, ahora ya es que unas partes enormes de Colombia estén controladas por grupos armados ilegales, como si eso fuera normal. En ningún país del planeta pasa eso, por Dios. Entonces, ni siquiera en Cuba, y sí, de verdad, ni en Venezuela, por supuesto no en Chile, pero países con selva como Brasil. En Brasil ha habido gobiernos de izquierda, gobiernos de derecha, pero jamás los grupos armados ilegales han controlado 1 centímetro del territorio brasilero. ¿Por qué? Porque se ha apoyado y se ha fortalecido las Fuerzas Armadas, siempre. Y tenemos que tener unas Fuerzas Armadas que tengan todo el apoyo, todos los recursos. No hay nada más importante en Colombia hoy que tener seguridad. Y esta inversión, no hay duda, doctor Mauricio, y usted como exministro bien lo viene promoviendo, y es que se logra también con buenas relaciones internacionales, con estos acuerdos bilaterales, con tratados, y no peleando con los aliados, como se ha hecho con Estados Unidos, con obviamente Israel y ahora con Ecuador. Colombia no puede darse el lujo de ser un país que empieza a cazar pleitos y se llena de enemigos, porque Colombia necesita del mundo. Somos un país que recibe mucho financiamiento, que recibe inversión, que exporta. Nosotros no podemos darnos el lujo de generar pleitos. Nos conviene tener buenas relaciones armónicas, amigables, con la mayor cantidad posible de países. Y con el último país que debemos pelear es los Estados Unidos, porque realmente tenemos muchos vasos comunicantes. Entonces, un gobierno cuyo presidente está sin visa, su canciller, óigame esto, no puede viajar a los Estados Unidos porque no tiene visa por una razón completamente caprichosa, que fue renunciar a su visa. Y obviamente los Estados Unidos le dicen, usted renunció, pues ese es su problema. Y ahora los colombianos nos quedamos sin esa vocería de la Cancillería en los Estados Unidos por falta de visa. Y lo peor, un presidente en la lista Clinton. El presidente Petro va para Nueva York, va para Washington, va a hablar con el presidente Trump. Su única petición es que lo saquen de la lista Clinton. Qué triste para Colombia que el interés de un presidente de Colombia por ver a un presidente de los Estados Unidos es para que le dé un trato más amigable y que lo saque de una lista que le genera muchos problemas a él en lo personal. Eso no puede ser. Un presidente tiene que tener las puertas abiertas en los Estados Unidos. Tiene que tener diálogo, tiene que tener cercanía, defender los intereses de Colombia, naturalmente. No arrodillarse, no agachar la cabeza, como está haciendo Petro ahora. De frente, a defender a Colombia, pero por la puerta grande, no por la puerta de atrás. No entrar asustado a la reunión para que lo saquen de la lista Clinton, sino entrar con ganas, con decisión, con todo el elemento de seguridad que se requiere para que en esas negociaciones Colombia salga al otro lado. Como exalcalde de Bogotá, usted que fue un hombre ejecutor en la capital de la República, el país se ha visto estancado en obras, especialmente en el Valle del Cauca, donde se prometieron obras y ejecuciones como el tren de cercanías, el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón y la vía Buga-Mulalolo-Guerrero. Pero no solo eso, mire, le cuento una anécdota que posiblemente muchos bayunos no saben. Ustedes han visto que los vagones y los trenes del metro de Bogotá vienen de China, ¿no? Pero entonces, si vienen de China por el Pacífico, lo lógico es que llegaran a Buenaventura, ¿no es cierto? Pero están entrando por Cartagena, están pasando el canal de Panamá y están entrando por Cartagena. ¿Y usted, Edgar, sabe por qué entran por Cartagena y no por Buenaventura? Porque la carretera Buenaventura-Cali es tan mala que no tiene los radios de giro, tiene curvas demasiado estrechas, entonces por ahí no pasan los vagones del metro, entonces tiene que venir por Cartagena. Ese es el tipo de cosas que hay que resolver con una excelente carretera para acabar con la pobreza en Buenaventura. Tenemos que lograr que Buenaventura sea una ciudad segura, con calidad de vida. ¿Por qué no tenemos una ciudad? Buenaventura está en un sitio espectacular, de los más sitios del mundo. Es casi imposible imaginar un sitio más bello para una ciudad, una bahía gigantesca rodeada de farallones, con selva, en fin. ¿Por qué no tenemos una ciudad maravillosa? ¿Por qué
tenemos que tener seguridad. Leía yo también ayer o antes de ayer que se estaban cerrando todos los negocios en Buenaventura por el problema de la extorsión. Por Dios, esas son las cosas que no pueden seguir pasando en Colombia y por eso tenemos que hacer todo por crear fuerzas especiales para combatir a los extorsionistas, cambiar las leyes para que realmente garanticemos que haya cárceles, hacer las cárceles, mejorar la calidad de vida en Buenaventura. Doctor David, usted que ha hecho buena labor legislativa como parlamentario y ha visto cómo el bloque parlamentario del Valle ha impulsado los proyectos de la región, especialmente el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, que ahora lo tiene en administración la Aerocivil, y por supuesto el tren de cercanías que se quedó ahí en un documento COMPES que no salió, y además de eso la carretera Buga-Lobo Guerrero, por donde sale el 60% de la carga hacia Buenaventura y hacia el resto de países. Entonces, pues el país se encuentra prácticamente congelado en materia de infraestructura. Mire, es que el Valle del Cauca tiene derecho a estar por lo menos triste, por no decir que furioso. El Valle del Cauca acompañó al gobierno electoralmente de una manera frontal, y haber dejado al Valle del Cauca sin su tren de cercanías, pues no es un gesto por lo menos bonito, es un gesto que genera una inequidad muy grande, porque la gente se hubiera podido ahorrar fácilmente 1 hora en su transporte diario. Pero 2, el Valle del Cauca, como se demostró en la COP, es un destino muy importante para generar turismo desde el punto de vista ecológico, y ese aeropuerto es esencial que tenga todas las condiciones para atender a los cientos de miles de turistas. Y pues las vías ni qué hablar, porque el puerto de Buenaventura necesita conexión que genera finalmente empleos. Entonces, acá no se trata de que porque un gobernador no hace parte del equipo político del presidente de turno se le maltrate. Es lamentable que el presidente Petro esté utilizando la política, la afinidad con los gobernantes locales, pasa en el Valle del Cauca y en la alcaldía de Cali, para definir si aprueba o no aprueba, si da recursos o no da recursos. Eso es realmente un sistema que todos los colombianos reprochamos, porque los apoyos a las regiones no deben depender de si el gobernador de turno es amigo o no, o tiene la misma inclinación política del presidente. Por eso es que queremos cambiar las reglas de juego, que los recursos, para que sea el Valle del Cauca que decide en qué quiere utilizar la plata. ¿Quiere hacer el tren de cercanías? ¿Quiere hacer más inversión en infraestructura? Eso no debería ser una decisión de Bogotá, porque se presta para eso, para la manipulación política. A los 3 precandidatos a la presidencia de la República le agradecemos mucho. Mañana estaremos nuevamente con ustedes en este ciclo de entrevistas con los precandidatos de la gran consulta del 8 de marzo. Continúe usted, Sonia, con más noticias en Noti5. Buenas noches. Edgar, gracias. En el sector de Bellavista, en Yumbo, 2 jóvenes fueron atacados con arma de fuego en un hecho que aún investigan las autoridades. Este caso se registró al interior de una vivienda. Un nuevo hecho violento se registró en el municipio de Yumbo, específicamente en el barrio Bellavista. De acuerdo con información preliminar, hombres armados llegaron hasta una vivienda y dispararon contra las personas que se encontraban en el lugar. Como resultado del ataque, 2 hombres de 25 y 26 años perdieron la vida. Hasta el sitio llegaron unidades de la policía y organismos judiciales para adelantar las diligencias correspondientes. 2 personas, las cuales fueron sicariadas. Estamos en este momento con nuestra seccional de investigación criminal, pues adelantando todos los actos urgentes para poder identificar los actores que cometieron este hecho. Las autoridades investigan los móviles de este doble homicidio y trabajan en la recolección de información que permite esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables. ¿Te imaginas que tus hijos puedan vivir muy cerca del colegio donde estudian? Ahora con lotes desde 92.400.000 pesos, sí podrán. Ven y construye tú también en lotes de la Gran Manzana de Ciudad Córdoba. Aprovecha este papayazo hoy mismo. Nos veías a través del medio convencional. Nos seguías a través de la televisión. Ahora lo haces a través de nuestro canal de YouTube. En las redes sociales, en las plataformas digitales. Sencillamente porque Noti5 es único, el mismo que lleva 37 años informando y contando las historias que te interesan. Ahora no solo somos locales y regionales, nuestra cobertura es nacional e internacional. El objetivo de este 2026 es seguir siendo la mejor alternativa para que conozcas las noticias de manera oportuna
oportuna y al instante. Este es Noti5, el noticiero que pregunta, investiga, contextualiza, entrevista, te muestra la otra cara de la noticia y te ayuda. Noti5, el noticiero que superó en el 2025 las 30 millones de visualizaciones. Gracias por estar aquí. Nuestro compromiso es con ustedes. Las Secretarías de Turismo de Cali y Valle participan de la feria internacional más importante del sector en Madrid, España. Se sigue promoviendo a la región como destino para atraer visitantes. Cali y el Valle del Cauca avanzan en su estrategia de posicionamiento turístico internacional al confirmar su participación en Fitur 2026, una de las ferias de turismo más importantes del mundo, escenario clave para atraer inversión, fortalecer la conectividad y visibilizar la oferta del suroccidente colombiano ante mercados estratégicos. La feria se realiza hasta el 25 de enero en Madrid, España, y contará con la presencia de destinos, empresarios y operadores turísticos de diferentes países. Como Valle vamos a tener una agenda donde estaremos hablando de turismo en salud, turismo religioso, turismo gastronómico y haremos presencia en el escenario de ProColombia con una apuesta de paisaje cultural cafetero. En este espacio, la capital del Valle y la región promocionarán su oferta cultural, gastronómica y cultural, con un objetivo de consolidarse como un destino competitivo a nivel global. Durante esta semana hemos realizado reuniones muy importantes con ProColombia. Sostuvimos un almuerzo muy interesante que va a permitir el fortalecimiento del turismo local en Santiago de Cali. Fitur se consolida como una de las plataformas para la generación de alianzas estratégicas, oportunidades comerciales y el fortalecimiento del posicionamiento internacional de Colombia, aportando al desarrollo turístico y a la competitividad del país a nivel internacional. Grupo WAS, Cobertura Nacional, West Army Security, WAS Service Technology y Fundación Adelita. 25 años brindando respaldo y garantía con nuestro profesionalismo. Grupo WAS, protegemos, servimos y construimos futuro. Vigilado Supervigilancia. A mitad de año se cumplirá Cali Distrito Moda. El evento se ampliará con diseñadores internacionales provenientes de 5 países. Inició la cuenta regresiva para el regreso de una de las plataformas más importantes de la moda en la ciudad y la región. Cali Distrito Moda 2026 reunirá nuevamente a diseñadores nacionales e internacionales, con una agenda que busca posicionar a la capital del Valle como referente del sector textil y la confección. Para esta edición, el evento tendrá como lema Revolución Mundial, una propuesta que resalta la proyección de Cali como epicentro creativo y productivo de la industria de la moda. 5 países, Guatemala, Argentina, México, Estados Unidos, España y por supuesto Colombia, harán de Cali la capital mundial de la moda este año del 3 al 6 de junio en la sucursal del Cielo. En su quinta edición, Distrito Moda se fusiona con Women's Week, una alianza que permitirá ampliar la oferta de pasarelas, fortalecer la visibilización del talento local y aumentar la presencia de compradores y líderes del sector, consolidándose como una de las semanas de la moda más grande de América Latina. Este año vamos a tener zonas de experiencia, muestra comercial, más de 148 expositores, más de 30 pasarelas, diseñadores de diferentes lugares del mundo que van a presentar sus colecciones primavera-verano 2027 aquí en Cali. La Cámara de Moda Colombiana confirmó que este evento, dedicado a exaltar la moda local, se convierte en una franquicia que representará la diversidad, el trabajo y la imagen de la industria colombiana en diferentes escenarios del país y ante el público internacional. Comienza la información deportiva en Noti5. América de Cali afrontará en Tunja el segundo juego de la liga. El equipo escarlata aún tiene varios jugadores en el departamento médico. América de Cali inició el semestre con pie derecho y celebró su debut en la liga con una victoria que hizo vibrar al Estadio Pascual Guerrero. El doblete de Jason Muñoz y el gol de media distancia del Joel Romero marcaron el arranque positivo del equipo escarlata. Arrancamos de la mejor manera. Durante los trabajos y los entrenamientos se tratan de recrear ese tipo de situaciones donde son situaciones de
de uno contra portero, situaciones donde hay que definir, y eso es lo que hace que se mantenga ese momento. Bajo la dirección técnica de David González, el conjunto rojo ya se prepara para su segundo compromiso del campeonato. Este sábado viajará para enfrentar a Boyacá Chico en un partido correspondiente a la fecha 2, que se disputará a las 8:30 de la noche. Yo creo que el sistema y el plan no tiene por qué variar. Sí, seguramente va a haber momentos donde a lo mejor no seremos tan presionantes como lo podemos ser aquí en casa, por tema de cancha, por tema de altura, pero intentaremos encontrar los momentos justos para poder hacer esas mismas situaciones que podemos hacer en cualquier parte, tener paciencia también para saber cuándo hacerlas. Para este encuentro, América no contará con Darwin Machís, quien fue sancionado tras la expulsión sufrida en el compromiso anterior. El cuerpo técnico espera además la recuperación de Lucumí, Marcos Mina, John Murillo y Adrián Ramos, jugadores que continúan en proceso de puesta a punto. Mientras avanza la búsqueda de un delantero centro, el equipo vallecaucano mantiene un arranque sólido y suma confianza en este inicio de la liga. La disciplina del pádel sigue tomando auge entre los jóvenes. Se construirá un complejo deportivo de carácter público donde se pueda practicar. El pádel, un deporte que ha venido ganando popularidad en Cali, contará con su primer complejo público en la ciudad. La obra se construirá en las canchas panamericanas y estará conformada por 5 escenarios con medidas reglamentarias de 10 por 20 metros. 4 canchas auxiliares, que son las que se van a utilizar comúnmente para que las personas lleguen, los aficionados, los que quieran aprender, las utilicen, y vamos a tener una cancha principal que pues hará parte de los eventos y los torneos que podamos traer para la ciudad. Este complejo podrá albergar en un momento dado hasta 1000 personas. Los trabajos de construcción ya iniciaron y, según lo previsto, el proyecto será entregado en un plazo aproximado de 4 meses, ampliando la oferta deportiva y recreativa a los caleños. Que buscamos con este complejo poder tener mayor diversidad de oferta en la unidad deportiva, pero adicional a ello, pues que sigamos nosotros fomentando el espíritu deportivo de Cali. Este deporte, que surgió en México a finales de la década de los 60, ha registrado un crecimiento sostenido en la capital del Valle. Por ello, el nuevo complejo está diseñado para que la comunidad pueda practicar, competir y conocer esta disciplina que continúa consolidándose entre personas de diferentes edades. Así llegamos al final en Noti5. Los esperamos mañana viernes a las 8 de la noche. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y visitar nuestra página web noticinco.tv. Porque recuerde, estar bien informado le permite tomar buenas decisiones. ¡Feliz noche! Con el apoyo de Vendimia de Ciudad 2000 y La Gran Manzana de Ciudad Córdoba.